Bueno, el día de hoy vamos a ver circunferencias y vamos a ver viendo algunas propiedades. Nosotros tenemos una circunferencia, que es esto que estoy señalando, y vamos a tener el centro de la circunferencia. Y nosotros sabemos que del centro a cualquier parte de la circunferencia, la distancia va a ser la misma. Y a esa distancia nosotros le vamos a llamar radio. ¿Sí? Esto que está acá, lo que estoy señalando, se llama radio y siempre va a ser la misma, del centro de la circunferencia a cualquier parte de la circunferencia. Bien, si el ángulo que forma ya el radio desde el centro a estos puntos de la circunferencia, a cualquier punto, si cogemos estas dos líneas y formamos un ángulo, entonces el ángulo que se forma desde el centro hasta la circunferencia siempre van a ser iguales. Recuerden eso, del centro a cualquier parte de la circunferencia, los ángulos van a ser iguales, ¿sí? Por ejemplo, aquí se forma el ángulo 15 dentro de la circunferencia. Entonces, la parte exterior de la circunferencia, que va desde este punto hasta este punto, también va a valer 15 grados, ¿sí? Pasamos entonces a la segunda propiedad y ahora ya no va desde el centro, sino va al extremo de la circunferencia, o sea, de extremo a extremo. Si el ángulo que se forma va de extremo a extremo, entonces va a valer el doble, ¿sí? La parte de adentro, o sea, la parte que va por adentro de la circunferencia, siempre va a ser la mitad, ¿sí? Por ejemplo, si es que aquí tenemos que la parte de adentro vale 15, la parte exterior, que es donde llegan estos puntos que están acá que estoy señalando, va a valer 30, ¿sí? En caso nos den la parte que está afuera, la parte de adentro va a valer la mitad, en este caso sería 15. Pero si nos dan lo de adentro, lo de afuera tiene que ser el doble, ¿sí? Pasamos entonces al problema número 3. Y ahora tenemos una circunferencia, pero acá tenemos una especie de X, se ha formado. Si se dan cuenta, estas dos líneas forman una X y acá la intersección forma un ángulo, que lo llamamos X porque no lo conocemos. Bien, ¿cómo yo encuentro el valor de X? Sumando el ángulo que se forma en la parte de afuera, ¿sí? Este que está aquí, que hemos llamado alfa, y el ángulo que se forma en la parte de abajo también, de aquí, que es señalado como beta. Ya, el valor de x va a ser igual a alfa más beta y todo sobre 2. Bien, una vez que ya conocemos la propiedad, aquí veamos un ejemplo. Nos piden calcular el valor de x y el valor de x justo es el ángulo que se ha formado al interceptar estas dos líneas. Y nos dicen que la parte de afuera, esto que está acá, vale 30, ya. Y el otro extremo también vale 20, ¿cierto? Vale 20. Entonces, ¿cómo yo encuentro el valor de x? O sea, el ángulo que se forma en la parte de en medio. Sumando ambos números y dividiéndolos entre 2. Y acá tenemos 20 más 30, que me daría 50. Y al dividirlo entre 2 me da como resultado 25. ¿Sí? Pasamos ahora a la propiedad número 4. Y aquí también he puesto esto de dos colores para poderlo diferenciar.
Y si es que nosotros tenemos una línea que pasa justamente aquí, exacto por la parte de afuera, que se le llamaría línea tangente, y otra línea que corta la circunferencia, que se le llama línea secante, ¿ya? Porque la está cortando en dos puntos. No es necesario saber los nombres, pero sí recordar la figura. ¿Por qué? Porque si es que nosotros vemos esto, ya podemos aplicar la formulita, ¿no? Pero los nombres no son necesarios. Entonces, si es que nosotros nos dan el ángulo que va desde la línea que está acá, que corta la circunferencia, y llega hasta la línea que roza, por decirlo así, a la circunferencia, y luego tenemos otro ángulo que va desde este punto donde roza la circunferencia hasta el extremo de la parte de abajo, ¿ya? ¿Cómo hallamos el valor de x? O sea, el ángulo que se forma aquí en este extremo. Lo vamos a hallar de la siguiente manera, restando el ángulo de la parte de afuera, que yo he llamado beta, menos el ángulo de la parte de adentro, que yo he llamado alfa, y todo dividiéndolo entre 2. Y acá encerré en una especie de rectángulo, ya, a esta propiedad que les acabo de mencionar. Y vamos a ver un ejemplo. El ángulo que se encuentra en la parte de afuera, aquí en este caso lo llamé 80, ya le puse como ángulo 80, y el ángulo que está en la parte de adentro le he puesto 16. Entonces, ¿yo cómo encuentro el valor de x? El valor de x que está acá. Ya sabemos, restando el ángulo de afuera, que es 80, menos el ángulo de adentro, que sería 16, y todo dividiéndolo entre 2. Entonces, 80 menos 16 me daría 64, y todo al dividirlo entre 2 me da como resultado 32. ¿Sí? Bien, pasamos ahora al problema número 5. Bueno, la propiedad número 5. Y en la propiedad número 5 me dice lo siguiente. Si yo tengo una línea que roza, por decirlo de alguna manera, la circunferencia, o sea, choca en un solo punto, que se le llama línea tangente, ¿ya? Y otra línea que corta la circunferencia, que sería esta línea que está acá que estoy señalando, ¿ya? El ángulo que se forma, que es este ángulo que he puesto acá, que ahorita estoy volviendo a remarcar, ese ángulo que se forma siempre va a ser la mitad. O sea, si toda esta línea que está de rojo que he pintado valdría beta, ya, si toda esa línea roja valdría beta, entonces si yo divido eso entre 2, me daría el angulito que está acá que estoy señalando, ya, que forman esas dos rectas. O sea, solamente necesito saber cuánto vale la línea roja, ya, para dividirlo entre 2 y me dé el valor de x. En otro caso es que me den el valor de x y me pidan calcular toda la línea roja, ¿verdad? Entonces ahí tendría que multiplicar por 2. Ya vamos a ver en algunos ejemplos para poder resolver. Por ejemplo, un ejemplito sencillo es que toda la línea roja valga 48, ¿sí? Justo acá estoy señalando. Toda la línea roja vale 48, entonces el valor de x sería la mitad, sería 24. Y ahí está, 24. ¿Sí? Así de fácil es este tema. Dividir entre 2, sumar, restar, por ahí. Y nos va a salir la respuesta que nosotros queremos. Bien, entonces ya tenemos aquí el problema 1. Y el problema 1 nos da la siguiente figura. Y me dice, calcula el valor de x, acá, calcula el valor de x en la figura mostrada. O sea, me dan esta figura y me piden calcular x.
Bien, yo recuerdo que cuando la circunferencia, estas líneas iban de extremo a extremo, la parte que estaba dentro era la mitad de lo que estaba aquí afuera, ¿no? ¿Recuerdan el ejemplito que puse? Si adentro era 15, la parte de afuera era 30. Bien, en cambio, acá ya nos dan numeritos y nos dan letras, ¿no? Como ya le subieron un poquito la dificultad. Bien, pero como nosotros recordamos nuestras propiedades, no hay ningún problema. Nosotros sabíamos que la parte de adentro iba a ser la mitad de lo que estaba afuera. O sea, la mitad de esta línea roja que he señalado, ¿cierto? Bien, como nosotros sabíamos eso que está ahí, ponemos la parte de adentro, que sería 4x más 10. Va a ser igual a la mitad de lo que está en la parte de afuera, que sería 124. Pero nosotros, ¿cómo representábamos la mitad? Representábamos la mitad dividiéndolo entre 2. Entonces tendríamos 4x más 30, ¿qué digo? Más 10, 4x más 10, disculpen, es igual a 62. ¿Ya? Este 10 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar, ¿verdad? Entonces tenemos que 62 menos 10 me da como resultado 52. Bien, ahora tenemos este 4 que está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? A dividir. 52 entre 4, el resultado me daría 13. Por lo tanto, el valor de x es 13. ¿Sí? Entonces, como ya encontramos x, que es justo lo que me pide, nuestro problema terminaría ahí. Bien, pasamos ahora al problema 2 y acá hay una propiedad que no les había mencionado, ¿ya? Que es muy sencilla. Acá no, me piden el valor de x, pero si se dan cuenta, no hay x en los ángulos que se forman, sino en los lados de estas líneas, ¿no? Que serían líneas tangentes. ¿Por qué? Porque chocan a la circunferencia en un solo punto. Bien, entonces, ¿qué se va a cumplir en este tipo de figuras? Que si nosotros agarramos justo los puntos donde se chocan hasta el extremo que está acá, ¿ya? Estas dos líneas serían iguales, ¿ya? La línea que está arriba, que estoy marcando ahora, y la línea que está abajo, que estoy marcando ahora también, ¿ya? Serían iguales. Bien, entonces tenemos que 7x más 22 es igual a 2x más 62. Recuerden, cuando tengamos este tipo de figuras, lo de arriba y lo de abajo van a ser iguales. Bien, entonces ya sabemos que las letras deben ir en un mismo lado. Entonces acá tenemos 7x y 2x. Entonces acá este 2x pasaría a restar, ¿no? Esto sería una resta. Ya, ahí ha habido un error, lo corrigen. Sería una resta. Entonces tendríamos 7x menos 2x es igual aquí al 62 que está acá. Y este 22 que está sumando lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces tendríamos que ser igual a 62 menos 22. 7x menos 2x es igual a 5x. 62 menos 22 es igual a 40. ¿Sí? Ahora, este 5 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. X es igual a 40 entre 5 y el resultado nos da 8. ¿Sí?
Bien, como ya encontramos x, que es justo lo que me pedía, entonces nuestro problema ha terminado. Pasemos ahora al problema número 3. Y el problema número 3 nos da la propiedad, pero nos da la propiedad que ya habíamos visto, pero ahora esta propiedad parte desde el centro. Y nosotros necesitamos recordar que cuando las líneas partían del centro, el ángulo que se forma aquí va a ser igual al ángulo que se forma en la parte de afuera. No vayan a confundir cuando va de extremo a extremo, que es el doble, ¿verdad? En este caso no, en este caso partimos del centro. Y cuando partimos del centro, el ángulo es el mismo. Algunos se preguntarán, no, profe, pero aquí no me dan nada, no me dicen qué ángulo es. Pero nosotros debemos recordar que cuando había un rectangulito pintado, ¿sí? Que es este que está aquí, que estoy señalando, que está en la parte del centro, eso significaba que ese ángulo valía 90 grados. Bien, como ya sabemos cuál es el valor de este ángulo que está acá en el centro, y también sabemos el valor del ángulo que está afuera, que sería 2x menos 10, la propiedad nos dice que ellos dos son iguales. Por lo tanto, debemos igualar. 2x menos 10 es igual a 90. Por lo tanto, este 10 que está restando, lo pasamos al otro lado a sumar. 90 más 10 sería 100. Y nos quedaría 2x es igual a 100. ¿Sí? Ese 2 que está multiplicando, yo lo puedo pasar al otro lado a dividir y me quedaría 100 entre 2 es igual a 50. Por lo tanto, el valor de x es 50. Pasamos ahora al problema número 4. Y el problema número 4 también aparecen unas propiedades que no habíamos visto en la teoría. Sí, pero ahora les voy a explicar cómo se resuelve. Bien, el problema 4 me dice que si nosotros tomamos esta línea que está acá, desde ese punto hasta el punto donde termina, lo ha representado con este simbolito, ¿ya? Y si es que nosotros vamos desde este punto que estoy señalando, que es el inicio de la línea, hasta el final de la línea, también lo ha representado con el mismo símbolo. ¿Eso qué significa? Que esta distancia que marqué arriba y la distancia que marqué abajo son iguales. Bien, si las distancias de las circunferencias son iguales, las líneas que están acá, las líneas que formaron esas distancias, también van a ser iguales. Por lo tanto, yo voy a tener que igualar 2x más 15 y 4x menos 35. Bien, entonces, como yo ya sé que debo igualar, ahora simplemente me queda resolver esta ecuación, que es bien sencilla, ¿verdad? Bien, como ya sabemos, las x deben ir en un solo lado y los números también deben ir en un mismo lado. Bien, entonces tenemos por este lado 2x más 15 y al otro lado 4x menos 35. Ahora vamos a pasar este 2x que está sumando, al otro lado lo pasamos a restar. Y para recordar nada más, por si acaso alguien se está preguntando, profe, ¿cómo sabemos que este 2x está sumando si no tiene ningún signo delante? Cuando no había ningún signo adelante, ya sabíamos que iba el signo más. Por lo tanto, está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Y este 35 que está restando, lo pasamos al otro lado con su operación contraria, que sería la suma.
Y nos quedaría 35 más 15. El resultado me da 50. Y todo es igual a 2x. ¿Por qué? 4x menos 2x me da como resultado 2x. Ahora, ese 2 que está multiplicando, yo lo paso al otro lado a dividir. Me quedaría 50 entre 2 es igual a x. 50 entre 2 me da 25 y ese sería el valor que me están pidiendo. ¿Sí? Y con eso habríamos terminado el problema número 4. Pasamos ahora al problema 5 y aquí vamos a mezclar dos propiedades. ¿Por qué, profe? Aquí este 90 no debió aparecer, ya. El problema solamente está en el libro, van a encontrar solamente la circunferencia, la parte de adentro que vale 45 y la parte del centro que vale 2x más 30. Y nosotros debemos resolver ese problema, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es fijarnos aquí, la parte que va de extremo, o sea, desde acá a extremo, que forma esto que está acá, ¿sí? Toda esta línea que está acá. Entonces, si es que la parte de adentro vale 45, nosotros sabemos que la parte de afuera tiene que ser el doble, ¿verdad? Tiene que ser el doble. Entonces, ¿cuál es el doble de 45? 90. Bien, ya tenemos que la parte de afuera vale 90. Ahora ya tenemos nuestro primer dato y eso nos va a servir de mucho. ¿Y por qué, profe? Porque nosotros sabemos, si es que cogemos ahora las líneas que he marcado de negro, sí, por eso puse las dos líneas de diferente color. Las primeras son rojas, que nos indican que la parte de afuera debe valer 90. Y ahora las líneas negras nos indican que el ángulo que se forma en el centro y el ángulo que está afuera, como son iguales. ¿Y por qué? Porque si cogemos el ángulo desde el centro, que lo representa este circulito que está aquí en la mitad, ¿sí? Van a ser iguales con el ángulo que está afuera. Ya. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es resolver esa ecuación. 2x más 30 es igual a 90. Este 30 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. 90 menos 30 me da 60 y este 2x, ¿sí? Como está multiplicando el número 2, va a pasar al otro lado a dividir. X es igual a 60 entre 2 y el resultado me daría 30. ¿Sí? Entonces ya saben, cuando tengan este tipo de figuras, el número que está en la parte de adentro, ¿sí? Cuando va de extremo a extremo, que está representado por estas líneas rojas, siempre va a ser la mitad del que está afuera, ¿sí? O sea, si nos dan la parte de adentro, debemos multiplicar por 2 y obtendríamos lo que está afuera. Luego, lo que está afuera y lo que está en el centro, ¿cómo son? Iguales, ¿sí? Recordar eso. Y ya simplemente nos quedaría resolver ecuaciones bien sencillas que ya sabemos resolver. Bien, pasamos ahora al siguiente problema y el siguiente problema se está dando de una manera en que ahora vamos a tener que utilizar una propiedad que ya hemos visto. ¿Cuál es la propiedad? Recuerdan que nos daban este lado que está acá y este lado que está acá, que se formaban como al interceptar dos líneas, ¿verdad? Entonces, se interceptan dos líneas, se cruzan y el ángulo que forman en la parte de adentro, sí que estoy señalando ahorita,
ese ángulo va a ser igual a ¿qué? A la suma de los ángulos que están afuera. Uy, aquí debe ser 50, ¿ya? Aquí debe ser 50. Lo corrigen, por favor. Aquí debió ser 50, ¿ya? Entonces, tenemos el ángulo que está aquí en la parte de afuera que estoy señalando, ya, que he encerrado en un circulito, y el otro ángulo que está aquí en la parte de abajo. Si nosotros lo sumamos y lo dividimos entre 2, me va a dar como resultado el ángulo que está aquí en el centro, que ya sabemos que es 50, ¿sí? Ahí tienen que corregirlo. Bien, entonces vamos a poner nuestra propiedad. Ya sabemos que la parte de en medio, que es 50, va a ser igual, ahí está la igualdad, a la suma de ambos ángulos que están en los extremos, ¿no? Que sería 2x más 20, que es esto que está aquí, más 60, que son los ángulos de los extremos, ¿sí? Aquí, los que encerré en un circulito, bueno, en esta especie de esfera. Ya, son esos ángulos, los sumo y luego debo dividirlos entre 2. Ahora simplemente me queda operar porque ya se forma una ecuación que nosotros sabemos resolver. En la parte de arriba tendría 2x más 60 más 20 sería 80 y todo dividido entre 2. Luego, ese 2 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Tendría 50 por 2 es igual a 2x más 80. Ya no voy a dividir entre nada. ¿Por qué? Porque ese 2 pasó a multiplicar. 50 por 2 tendría que es 100. Es igual a 2x más 80. Ahora, ¿qué me quedaría? Ese 80 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. 100 menos 80 es igual a 2x. 100 menos 80 me da 20 y eso va a ser igual a 2x. Ahora, ese 2 que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado a dividir 20 entre 2 y el resultado me da 10. Bien, ya obtuve el valor de x y justo era lo que me pedía, por lo tanto mi problema ha terminado. Y para este tipo de problemas lo único que necesitaba recordar es la formulita, ¿cierto? Los ángulos que se forman a los extremos, si yo los divido entre 2, me da justo el ángulo que está en la parte de en medio, ¿sí? Justo me da esto que está acá. Pasamos ahora al problema número 7 y el problema número 7 tiene otra vez la forma de una propiedad que nosotros conocemos. Nos dan el ángulo que está en la parte de afuera, nos dan el ángulo que está en la parte de adentro, que estoy señalándolo ahí, y nos piden el valor de x y la x también aparece justo aquí. Y esto tiene la forma de una propiedad que nosotros conocemos. Entonces, el angulito que se forma aquí afuera, o sea, que forman estas dos líneas, la línea tangente y esta línea secante, va a ser igual a ¿qué? Tenemos, recuerden, la propiedad. Este angulito que está afuera, que estoy encerrando en un circulito, va a ser igual al ángulo de afuera, que es al otro, o sea, al otro extremo, que sería 7x menos 20, ya, 7x menos 20, a esto yo le resto el ángulo de dentro que he marcado acá con una línea roja, que sería 70, y todo yo lo voy a dividir entre 2. Y ahí tendríamos una ecuación que tenemos que resolver, ¿sí? Y eso ya es muy sencillo, que todos nosotros conocemos, creo ya. Porque hemos venido resolviendo ecuaciones a lo largo de todos nuestros videos.
Bien, solamente estaba nuestro trabajo en recordar la fórmula y cómo debemos usarla, ¿cierto? Ya sabemos que justo el angulito que forma esas dos líneas va a ser igual a que a la resta de estos dos ángulos, el que está afuera que he marcado con una línea azul y el que está dentro que he marcado con una línea roja, y todo debemos dividirlo entre 2, ¿cierto? Bien, ya tenemos formada nuestra ecuación, ahora solamente nos queda resolverla. Bien, ese 2 que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar y tendría 2, como hay dos términos, al momento de pasar a multiplicar, nosotros debemos ponerle paréntesis. Por eso es que aquí aparece 2 paréntesis x menos 10. Y es igual a 7x. Y ahora, ¿por qué menos 90? ¿Por qué? Porque signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Entonces acá tenemos menos 20 y menos 70. ¿Cómo son esos signos? Iguales. Por lo tanto, yo debo sumar 70 más 20 me da como resultado 90. ¿Sí? 90. Y debo poner el mismo signo, que es el signo negativo. Por lo tanto, ahí está, el signo negativo. Bien, ahora seguimos resolviendo. Y este 2 tiene que entrar a multiplicar a cada término. Tendríamos 2 por x, sería 2x. Como acá está el signo menos, ponemos el menos. Y ahora 2 por 10 tendría que sería 20. Es igual a 7x menos 90. El otro lado lo dejamos igual porque no hemos hecho nada, ¿cierto? Bien, ahora como bien sabemos, todos los números deben ir en un mismo lugar. Por lo tanto, ese 90 que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Y nos quedaría 90 menos 20. Es igual a 7x. Y este 2x que está sumando, ya habíamos explicado que cuando no había nada en la parte de adelante, significaba que había un signo más. Entonces nosotros vamos a pasar al otro lado a restar. Sí, ahí está. Nos quedaría 90 menos 20 es igual a 70. 70 es igual a 5x, que sale de 7x menos 2x, 5x, ¿verdad? Y ahí tendríamos. Ahora este 5 que está multiplicando lo pasamos a dividir y 70 entre 5 me quedaría 14. Bien, como ya encontré el valor de x, que es justo lo que me pide, mi problema termina ahí.